¿Sabías que en el corazón de Sudamérica existe un país donde convergen culturas de todo el mundo, con una historia marcada por la resistencia y la diversidad? Desde los pueblos indígenas hasta su independencia en 1975, Surinam guarda secretos fascinantes que pocos conocen. Acompáñame a descubrir la increíble historia de este país único en el continente. En la esquina noreste de Sudamérica, se encuentra un país pequeño en extensión, pero inmenso en riqueza histórica y cultural, Surinam. Aunque a menudo pasa desapercibido en el panorama mundial, este fascinante territorio guarda en su tierra y en su gente las huellas de una historia marcada por encuentros de civilizaciones, colonización, resistencia y un multiculturalismo único en el continente americano. Hoy te invitamos a explorar el pasado de Surinam, desde los primeros pueblos indígenas que habitaron sus vastos bosques tropicales, hasta los turbulentos siglos de colonización europea que trajeron consigo grandes cambios sociales y económicos. También analizaremos cómo la abolición de la esclavitud y la llegada de trabajadores de diversas partes del mundo dieron forma a una sociedad diversa y vibrante. Finalmente, veremos cómo este pequeño país luchó por su identidad y soberanía, logrando su independencia en 1975, y cómo se ha adaptado a los desafíos del mundo moderno, todo mientras preserva su rica herencia cultural. Prepárate para descubrir cómo Surinam es mucho más que un punto en el mapa. Es un testimonio de la complejidad y resiliencia de la humanidad. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, el territorio que hoy conocemos como Surinam estaba habitado por diversas comunidades indígenas que dejaron una profunda huella en la región. Entre los principales grupos se encontraron los arabacos y los caribes, pueblos con modos de vida distintos pero complementarios. Los arabacos fueron los primeros habitantes documentados de Surinam. Este pueblo se asentó principalmente en las costas y a lo largo de los ríos, aprovechando los recursos naturales para desarrollar una economía basada en la pesca, la agricultura y la caza. Cultivaban maíz, mandioca y batata, alimentos esenciales en su dieta. Además, eran conocidos por su habilidad para construir canoas, que utilizaban tanto para el comercio como para la exploración. Por otro lado, los caribes, que llegaron más tarde, eran un pueblo más guerrero. Se establece principalmente en el interior, dominando las selvas y montañas del territorio. Su organización social estaba basada en clanes, y eran expertos en el uso del arco y la flecha, lo que les permitía cazar y protegerse de posibles enemigos. Aunque a menudo entraban en conflicto con los arabacos, también compartían prácticas culturales y comerciales. Los pueblos indígenas de Surinam no vivían aislados. Mantenían redes de intercambio con otros grupos indígenas de la región, conectando Surinam con las culturas de las Guyanas, Venezuela y Brasil. Estos intercambios incluían alimentos, herramientas y conocimientos, enriqueciendo aún más su modo de vida. La vida de estos pueblos estaba profundamente conectada con la naturaleza. Sus creencias espirituales giraban en torno a los espíritus de la selva y los ríos, a quienes rendían tributo a través de ceremonias y rituales. Además, crearon expresiones artísticas como cerámicas decoradas y talladas en madera, que aún hoy inspiran a los artesanos modernos de la región. El período indígena de Surinam, aunque menos conocido, sentó las bases de la rica diversidad cultural que caracteriza al país. Estas comunidades dejaron un legado que aún perdura en las tradiciones y costumbres de los descendientes indígenas actuales. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, la historia de Surinam dio un giro dramático, marcando el inicio de un periodo de colonización que transformaría la región de manera irreversible. Aunque varios imperios intentaron establecerse, fueron los holandeses quienes dejaron una huella más profunda en el territorio. Los primeros europeos en explorar la región de Surinam fueron los españoles y los portugueses en busca de rutas comerciales y riquezas. Sin embargo, no se establecerán asentamientos permanentes. A principios del siglo XVII, los británicos fundaron los primeros puestos coloniales en el territorio, pero pronto enfrentaron conflictos con otras potencias europeas. En 1667, como resultado del Tratado de Breda, los británicos cedieron Surinam a los Países Bajos a cambio de Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York. Desde entonces, Surinam pasó a formar parte del imperio colonial holandés, convirtiéndose en una pieza clave para la economía de plantaciones. Durante el periodo colonial, Surinam se transformó en una economía basada en la explotación agrícola. Los holandeses aprobaron grandes plantaciones de azúcar, café, algodón y cacao, que se convirtieron en la base de su riqueza.
Para sostener este sistema, los colonizadores trajeron millas de esclavos africanos a través del comercio transatlántico, sometiéndolos a condiciones inhumanas de trabajo y opresión. A pesar de la brutalidad, los esclavos africanos resistieron. Muchos escaparon de las plantaciones y formaron comunidades cimarronas en el interior de las selvas, conocidas como quilombos o marroneras. Estas comunidades se organizaron, lucharon contra los colonizadores y preservaron elementos de su cultura africana. Grupos como los Aramaca y los Nyuka dejaron un legado que sigue vivo en la actualidad. El dominio holandés no era completamente pacífico. Hubo constantes enfrentamientos entre los cimarrones y las autoridades coloniales. Además, Surinam sufrió incursiones de potencias rivales como Francia y España, que intentaron arrebatar el control del territorio. El periodo colonial dejó una sociedad profundamente desigual y fragmentada, con una élite blanca dominando la economía y la política, y una población esclavizada luchando por sobrevivir. Sin embargo, este periodo también marcó el inicio del multiculturalismo de Surinam, ya que la mezcla de culturas africanas, indígenas y europeas comenzó a moldear la identidad del país. La era colonial, aunque llena de sufrimiento y explotación, fue un periodo crucial que definió muchos de los aspectos culturales y sociales que aún caracterizan a Surinam. Este legado, tanto positivo como negativo, sigue siendo parte de la narrativa histórica del país. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia de Surinam, cuando el sistema esclavista que había sustentado su economía colonial comenzó a ser desafiado. La abolición de la esclavitud en 1863 no solo transformó la sociedad, sino que también abrió la puerta a nuevos procesos migratorios que definieron la diversidad cultural del país. La presión por abolir la esclavitud creció a lo largo del siglo XIX, impulsada por movimientos abolicionistas en Europa y la resistencia constante de los esclavos africanos en Surinam. Las comunidades cimarronas, formadas por esclavos fugitivos, continuaron desafiando a las autoridades coloniales y demostraron que la libertad era posible. Finalmente, el 1 de julio de 1863, los Países Bajos declararon oficialmente la abolición de la esclavitud en Surinam y otras colonias. Aunque la esclavitud fue abolida, los esclavos liberados no obtuvieron plena libertad de inmediata. Durante los primeros 10 años después de la abolición, los exesclavos fueron obligados a trabajar bajo un sistema de contratos en las mismas plantaciones, lo que limitó su autonomía económica y social. Con el fin de garantizar la producción agrícola tras la abolición de la esclavitud, los propietarios de plantaciones recurrieron a la importación de mano de obra contratada de otras partes del mundo. Esto marcó el inicio de una nueva era migratoria. Llegaron a través del sistema de contratos laborales desde 1873, trayendo consigo sus tradiciones religiosas, culturales y culinarias. Durante las décadas posteriores, miles de javaneses llegaron a Surinam, fortaleciendo la influencia musulmana en el país. Aunque en menor número, también contribuyeron a la diversificación de la sociedad surinamesa. La llegada de estos grupos migratorios creó una sociedad profundamente multicultural, donde distintas etnias convivieron y contribuyeron a la identidad única de Surinam. Aunque las relaciones no siempre fueron armoniosas, la interacción entre africanos, indígenas, europeos, indios, javaneses y chinos enriqueció la cultura del país, dando lugar a una mezcla de idiomas, religiones y tradiciones que perdura hasta hoy. La abolición de la esclavitud y la migración posterior no solo transformaron la economía de Surinam, sino que también cimentaron su diversidad cultural. Esta pluralidad, aunque surgió de circunstancias difíciles, se convirtió en uno de los mayores orgullos del país, sentando las bases para su identidad nacional en los años posteriores a la independencia. En este periodo, Surinam comenzó a evolucionar de una sociedad colonial rígidamente estructurada hacia una comunidad diversa y dinámica, cuyo legado sigue vivo en su gente, tradiciones y cultura. El camino hacia la independencia de Surinam fue un proceso largo y complejo, marcado por la búsqueda de una identidad propia y el deseo de liberarse de los lazos coloniales con los Países Bajos. Este proceso, que culminó el 25 de noviembre de 1975, estuvo influenciado por cambios políticos globales y movimientos locales que buscaban justicia y soberanía. A principios del siglo XX, Surinam era una colonia de los Países Bajos, con una economía basada en la agricultura y la minería. Sin embargo, el control holandés limitaba el desarrollo político y social del territorio. Durante este periodo,
comenzaron a surgir las primeras expresiones de descontento entre los surinameses, especialmente entre aquellos que buscaban mayor autonomía política y económica. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión para muchas colonias, incluido Surinam. La participación de los Países Bajos en el conflicto debilitó su control sobre sus territorios, y los surinameses comenzaron a exigir más derechos y representación. En 1954, Surinam obtuvo el estatus de Estado autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, lo que le otorgó cierto grado de autogobierno. Aunque aún dependía de los Países Bajos en asuntos de defensa y relaciones exteriores. En las décadas de 1960 y 1970, los movimientos nacionalistas ganaron fuerza. Líderes como Gen Carrón, del Partido Nacional de Surinam, NPS, jugaron un papel crucial en la promoción de la independencia. Durante este tiempo, el pueblo surinamés comenzó a valorar más su diversidad cultural y buscar una identidad unificada que no estuviera vinculada a los Países Bajos. La ola de descolonización en Asia, África y América Latina también influyó en Surinam. Muchos países en el Caribe y Sudamérica estaban logrando su independencia, lo que inspiró a los surinameses a buscar un destino similar. Además, los Países Bajos comenzaron a mostrar disposición para negociar la independencia, en parte debido a los costos crecientes de mantener el control colonial. El 25 de noviembre de 1975, Surinam se declaró oficialmente independiente. El acto estuvo acompañado de celebraciones y discursos que reflejaban tanto esperanza como incertidumbre. Gen Carrón se convirtió en el primer ministro del país independiente, mientras que Johan Ferrier, el último gobernador colonial, se consideraba como el primer presidente. A pesar de la alegría inicial, Surinam enfrentó numerosos desafíos en los años posteriores a la independencia. Las tensiones políticas, los problemas económicos y las diferencias étnicas complicaron la construcción de una nación unida. Sin embargo, este periodo también marcó el inicio de un esfuerzo colectivo para consolidar la soberanía y construir una identidad nacional. La independencia de Surinam fue un momento decisivo en su historia, que simbolizó la lucha del pueblo por el derecho a decidir su propio destino. A pesar de los obstáculos, el país ha trabajado para preservar su diversidad cultural y avanzar hacia un futuro más inclusivo y próspero. Desde su independencia en 1975, Surinam ha enfrentado numerosos desafíos y cambios, transitando por periodos de inestabilidad política, tensiones étnicas y dificultades económicas. Sin embargo, también ha logrado avances significativos en su desarrollo y consolidación como una nación multicultural única en América del Sur. El periodo inmediato posterior a la independencia estuvo marcado por incertidumbre política y económica. Aunque el país buscaba construir su autonomía, la falta de infraestructura y una economía dependiente de la exportación de recursos naturales dificultaron el progreso. En 1980, un golpe militar liderado por Desi Bouterse derrocó al gobierno civil. Este periodo de régimen militar, 1980 a 1987, se caracterizó por restricciones a las libertades democráticas, violaciones a los derechos humanos y un deterioro económico. Los eventos más polémicos incluyeron los asesinatos de diciembre de 1982, donde 15 opositores políticos fueron ejecutados. En 1987, Surinam volvió a la democracia con la adopción de una nueva constitución. Aunque el país logró cierta estabilidad, la década de 1990 estuvo marcada por conflictos internos, como la Guerra Civil Surinamesa, 1986 a 1992, entre el ejército y los cimarrones liderados por Ronnie Brunswick. Este conflicto dejó cicatrices profundas, especialmente en las comunidades del interior. Surinam ha basado su economía principalmente en la explotación de recursos naturales, como bauxita, oro y petróleo. La exportación de estos recursos ha sido crucial, pero también ha hecho al país vulnerable a los cambios en los precios internacionales. En las últimas décadas, el descubrimiento de yacimientos de petróleo ha ofrecido nuevas oportunidades económicas. Aunque también plantea desafíos relacionados con la sostenibilidad y la distribución equitativa de los beneficios. Surinam es conocido por su diversidad cultural, resultado de su historia de migraciones. Hindúes, javaneses, africanos, cimarrones, indígenas, chinos y europeos conviven en un mosaico único. Esta riqueza cultural se refleja en las festividades,
la gastronomía y las religiones del país, donde el respeto mutuo ha sido clave para la paz social. Sin embargo, las tensiones étnicas han surgido ocasionalmente, especialmente en contextos políticos, ya que los partidos tienden a representar intereses de grupos específicos. Economía. Aunque Surinam ha diversificado su economía, sigue siendo dependiente de los recursos naturales. Además, enfrenta problemas como la inflación y el desempleo. Corrupción y gobernanza. La corrupción sigue siendo un problema significativo, afectando la confianza en las instituciones. Cambio climático. Surinam, con su vasta selva amazónica, está en la primera línea del cambio climático. Si bien es uno de los países con menor huella de carbono, enfrenta amenazas como la deforestación y el aumento del nivel del mar. Avances y esperanza. A pesar de los desafíos, Surinam ha mostrado avances en educación, salud y desarrollo social. Además, su participación en organizaciones regionales como CARICOM y UNASUR ha fortalecido su posición en el ámbito internacional. Hoy, Surinam sigue construyendo su identidad como una nación independiente y multicultural. La combinación de su riqueza natural, su diversidad cultural y su resiliencia histórica lo posicionan como un país con un potencial único en América del Sur. La historia de Surinam es un relato fascinante de resiliencia, diversidad y transformación. Desde sus primeros habitantes indígenas hasta su compleja era colonial y su lucha por la independencia, este pequeño pero diverso país ha navegado por siglos de desafíos para forjar una identidad única. El camino no ha sido fácil, la explotación colonial, la esclavitud y las tensiones políticas marcaron capítulos oscuros. Sin embargo, la abolición de la esclavitud, la llegada de diversas comunidades migratorias y la eventual independencia en 1975 sentaron las bases para una sociedad multicultural y vibrante. En la era moderna, Surinam continúa enfrentando desafíos, desde tensiones políticas y económicas hasta el impacto del cambio climático. No obstante, su riqueza natural y cultural, junto con el espíritu resiliente de su gente, representan una oportunidad única para construir un futuro próspero y sostenible. Surinam no solo es un testimonio de la mezcla de culturas y tradiciones que enriquecen su identidad, sino también un ejemplo de cómo una nación puede superar las adversidades para encontrar su propio lugar en el mundo. Este país, situado entre el Amazonas y el Caribe, es un recordatorio de que incluso las naciones más pequeñas tienen historias poderosas que contar.